determinar hacia dónde va el mercado. Saludamos ahora en los próximos minutos a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas. No te escuchamos, no sé si soy yo o estás muteado. No. Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Pues no sé si es que se han pisado los sonidos y no te escuchaba. Pablo, ¿qué te parece de momento cómo está yendo la jornada en Europa? Subidas tranquilas, me da la sensación, subida en torno a medio punto porcentual en el IBEX, tenemos vientos a favor, como es el caso de los resultados de Nvidia en Wall Street. ¿Cómo estás viendo la sesión de hoy? Bueno, las sesiones de esta semana y de la semana pasada fueron bastante razonables, es decir, hay una lucha de titanes entre los bullies y los bearish, es decir, entre los alcistas y los bajistas, porque hemos tenido unos resultados empresariales, yo diría que excepcionales, ¿eh? Hemos batido con creces las medias e incluso hemos superado las compañías que han publicado mejor de lo previsto respecto al primer trimestre, que ya fue en sí un trimestre que desbordó optimismo. Y si encima tenemos los datos los resultados del 2T fiscal de Nvidia ayer tras el cierre, que fueron, como diría el torero, impresionantes, pues la verdad es que eso hace que haya un colchón de optimismo y que cuando los mercados caen a la parte baja del rango esté entrando algo de dinero a pesar de la sesión, digamos, de la temporada estival. Pero por otro lado tenemos la inflación. No olvidemos que los últimos datos han ido rebotando la inflación general, la subyacente sigue estando en niveles muy elevados y Powell no ha pivotado y no parece que vaya a pivotar. Yo vuelvo a insistir que en Jackson Hole, obviamente, te reúnes con tus amigos, estáis teniendo un año y 2 años, yo diría, extraordinarios en los cuales está el proceso de desinflación. Ha comenzado de una forma muy evidente, sobre todo en Estados Unidos, y encima con unas tasas todavía de crecimiento y resistencia del mercado laboral envidiables. Por lo tanto, todos se darán una palmadita a la espalda. ¿Es el momento de cambiar de mensaje? Obviamente no. Estás ganando la liga, ¿no? Yo creo que no vas ahora a cambiar el mensaje. Y vas a dejarte unas de la manga por si tienes que subir los tipos, porque como comentó ayer Bullard, y que es uno de los famosos Hawkins, el expresidente de una de las reservas federales más importantes de Estados Unidos, él decía, bueno, pues posiblemente tengamos que subir más los tipos. Es decir, el señor Jerome Powell no va a pivotar, el señor Jerome Powell va a mantener el mensaje y va a decir, lo estamos haciendo bien, pero todavía queda terreno hasta el 2%. No olvidemos que aparte del repunte de la inflación general, como decíamos, la subyacente sigue estando muy elevada, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que vaya a haber ningún cambio en el mensaje, ¿no? El 4,8 subyacente todavía es muy elevado. Y en el caso de la eurozona, en el 5,3% la general de julio y 5,5% la subyacente. Y si a eso le unimos los malos datos que estamos teniendo de PMI, sobre todo de servicios, ¿no? Que el manufacturero lleva bastante tiempo mal, pero los de servicios de ayer de Alemania fueron catastróficos, ¿no? Pues la patata caliente la tiene el Banco Central Europeo, que a priori tendría que seguir subiendo 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el mercado, pero sobre todo optimismo en el sector tecnológico, que es el que hemos defendido en Divacons Alpha Value gracias a esos excelentes resultados empresariales, no solo de Nvidia, sino también prácticamente de todas las grandes megatech norteamericanas. Por centrar un poco el tiro en Nvidia, porque quiero sobre todo analizar un poco en detalle esas cuentas, porque el mercado se las está tomando fenomenal. Claro, decíamos ayer también, Nvidia lleva una subida acumulada, si no recuerdo mal, de triple dígito en lo que llevamos de año. Esto hace ya que esté, no sé si ha vuelto a marcar, bueno, estamos en preapertura, no estamos cotizando normal hasta las 3:30, pero no sé si esto significa que podría volver a marcar máximos históricos en la jornada de hoy. No deja de ser llamativo, ¿no? Que parece que Nvidia sea la que tira un poco del carro de todas. ¿Qué te han parecido los resultados? Porque algunos de las líneas maestras o de los grandes titulares los conocemos. Ha batido expectativas, en ventas, lo ha hecho también, por ejemplo, en las expectativas de ventas que tiene de cara al próximo trimestre. Pero en general, ¿qué te parecen los resultados? Por ir analizándolos un poquito más en detalle. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar porque sí está en zona de máximos históricos, 471,16 fue precisamente el cierre de ayer, y en la preapertura ya estamos marcando pues niveles superiores, ¿no? En torno a 507, 508 dólares por acción, con lo cual este más 222,40 ayer todavía, hablabas de triple dígito, pero 222 es algo más que triple dígito, ¿verdad? Es extraordinario. Los resultados, ¿por qué fueron tan buenos? Fueron buenos porque fueron mejores de lo previsto
cuanto a digamos, cantidad, pero también en calidad. Las ventas, 13,51 billion dólares, superaron los 11,04, pero es que veníamos de 6,70 hace tan solo un año. Es que es duplicar las cifras de ventas. Y sobre todo la parte de la división de data center, que es donde se incluye inteligencia artificial. Con 10,32 billion dólares, se esperaba casi 8, y el año pasado estábamos en tan solo 3,81 billion dólares. Es decir, estamos hablando de un cambio no solo cualitativo, como decíamos, sino muy cuantitativo. Y además los márgenes brutos ajustados han sido mejores de lo previsto. Pero es que si lo miramos respecto al año pasado, 71,2% respecto a 45,9%. Es decir, vendes más, lo haces con unas expectativas superiores para el próximo trimestre y para el conjunto del ejercicio fiscal, y además estás teniendo unos márgenes extraordinarios. Ya lo comentaba el consejero delegado, ¿no?, que hablaba de una demanda tremenda en inteligencia artificial, y lo que chocó un poco quizá es que anunciaron un programa de recompra de acciones adicional de 25.000 millones de dólares. Hasta ahí bien, porque son una buena noticia a priori, pero algunos analistas, yo estoy entre ellos, ¿no?, que yo no soy muy positivo con las recompras de acciones propias, porque demuestra que no eres capaz de generar más valor con ese dinero que tienes de los accionistas y te lo gastas en recomprar tus propias acciones y amortizarlas con el efecto relutivo a nivel de BPA. Pero bueno, es que es por poner, digamos, un punto negativo a una publicación y a unas expectativas que fueron extraordinarias. Pablo, te me has adelantado antes y has comentado ya bastante sobre lo que se puede esperar de Jackson Hole, de lo que puede hacer Powell. Decías, no tiene pinta de que vaya a pivotar, debería guardarse unas en la manga por si todavía tiene que subir tipos. Por seguir hablando un poco de política monetaria, más allá de Jackson Hole, porque ya lo has comentado tú, pero para lo que queda del resto del año, ¿qué podemos esperar que vaya a hacer Jerome Powell? El mercado da por hecho que podría haber una subida más de tipos, ¿podría haber incluso más de una? Bueno, el partido a partido que tanto le gusta al señor Bittner, ¿no?, de Simeone, que Powell suele decir, le da mucha manga ancha. O sea, yo creo que ha conseguido captar la atención por los éxitos que ha tenido de esa política monetaria, digamos, más restrictiva, y entonces el mercado y los analistas les damos un poco de cancha. Le permitimos que pueda tener esa licencia de no pivotar y esperar. Pero fíjate en algunos de los datos, ¿no? Los swap, los futuros, descuentan ya para el mes de junio del año que viene el primer recorte de tipos por parte de la FED, cuando tan solo hace 3 meses se estaba esperando 4 recortes de tipos. Yo recuerdo públicamente en Negocios Televisión insistir que eso no era razonable, que tuviéramos tantos recortes de tipos. Quizá, si le damos la vuelta a la tortilla, lo que podemos decir es que el mercado está descontando un escenario muy optimista respecto a las cifras de crecimiento, y sin embargo las de inflación todavía parece que no están del todo controladas. Así que le vamos a dejar más cancha al señor Powell. Una subida de tipos incluso está dentro de las previsiones para la próxima reunión de septiembre. Yo creo que va a esperar y va a hacer una pausa, pero no hay que descartar que podamos tener algunas más y acercarnos un poco a esa visión más hawkish que tiene el señor Bullard, ¿no?, de que, oye, si el crecimiento sigue siendo notable y tan solo hay un 20% de probabilidad de recesión, como algunas casas anticipan actualmente, ¿por qué no subir algo más los tipos? El único inconveniente que podemos, bueno, no el único, desde luego el consumo se puede resentir, pero es el mercado hipotecario. Estamos en máximos de nuevo los 30 años del tipo hipotecario, y estamos ya empezando a ver que se está resintiendo la demanda de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues si son 2/3 del PIB ese consumo del norteamericano, le sube el precio del dinero y hay más restricción al crédito, hay que tener un poquito de cuidado. Y por último, un apunte que no estoy viendo en los analistas más reputados, pero a mí me preocupa el movimiento de los bonos. Me preocupa porque en el mes de marzo lo que provocó que Silicon Valley Bank fuera rescatado es porque tuvo una pequeña crisis de liquidez, tuvo que verse forzado para vender bonos soberanos en el mercado, y como ya muchos han aprendido, los bonos se valoran a precio final, porque, bueno, en principio los llevas al maturity, que llamamos, al vencimiento, pero si tienes que hacer un mark to market, es decir, si tienes que venderlos en mercado porque tu cliente te pide esa liquidez,
tienes que aflorar unas minusvalías enormes y tienes que ampliar capital de forma acelerada. Eso es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Y eso puede pasarnos cuando hemos visto que las rentabilidades de los bonos han ido a máximo, que los precios de los bonos han caído. Es decir, que las valoraciones latentes de las carteras de bonos de muchos bancos medianos norteamericanos podrían tener una situación muy parecida a la de Silicon Valley Bank si volvemos a tener alguna mini crisis de liquidez que parece que, bueno, la dimos por cerrada demasiado rápida. Yo creo que eso es uno de los principales escollos que el mercado parece que no está mirando de momento y que a mí me preocupan y que puede estar también detrás de esas revisiones a la baja de los ratings que han anunciado recientemente para la banca mediana agencias como Standard & Poor's. Pues Pablo García, desde Divacons Alpha Value, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias y que pases buen día. Igualmente, gracias.